Pues me alegro de poder estar aquí, me alegro de poder abrir las Escrituras. Creo que ese es un privilegio que Dios nos da a los que podemos enseñar la palabra, predicar. Es un privilegio el poder exponer las Escrituras y poder ayudar a la Iglesia, al pueblo del Señor, a poder comprender mejor aquello que leemos. Porque con una lectura rápida a veces podemos entender las grandes ideas, pero hay matices, hay ideas que surgen en los versículos que estamos viendo y que necesita más reposo, necesitamos pararnos para poder descubrirlos, verlos, y eso es lo que hacemos también en la predicación. La predicación es el momento en el que tenemos para poder pararnos a mirar con más detalle las Escrituras, a profundizar en ellas. Es una oportunidad y creo que es una bendición, y sobre todo para los que lo preparamos, ¿no? Así que vamos a buscar el texto que vamos a seguir viendo en esta mañana, que tiene que ver con el libro de Segunda de Timoteo. Y el texto que vamos a ver hoy, que son los versículos del 6 al 8, vamos a ver un corazón apasionado con Jesús. Un corazón increíblemente apasionado con Jesús. Y lo veremos por las manifestaciones en su propia vida, en su pasado, en su presente y hasta en su futuro. Y contemplamos esa vida de este gran hombre de Dios que fue Pablo, y el que seguimos aprendiendo. Me gustaría que pudiéramos empezar el tiempo, muchas gracias, sustituyendo a nuestro fiel hermano Antonio, ¿verdad? Gracias, Emilio. Vamos a acercarnos a las Escrituras precisamente para seguir permitiendo que ellas nos ayuden a descubrir lecciones que necesitamos aprender. Me gustaría que a lo largo del texto que vamos a estar meditando te preguntaras constantemente, y creo que esa es una pregunta que tenemos que hacérnosla no solo cuando estamos ahora, y yo te invito ahora a que lo hagas, sino es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente en cualquier lectura y meditación de la palabra que hagamos, incluso de manera personal. Pregúntate constantemente: ¿qué está Dios queriendo enseñarte? ¿Y qué es lo que Dios está queriendo invitarte a vivir? ¿Qué es lo que hay que vivir? ¿Qué es lo que Dios está pidiéndonos de lo que estamos leyendo, de lo que estamos meditando? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que vivamos en nuestras propias vidas? Porque esa es una invitación a vivir a la manera del Señor, a la manera de Jesús. Y el texto que vamos a ver es precisamente un hombre que vivió la manera de Jesús. Y creo que tiene muchísimas lecciones para nuestras propias vidas. Y evidentemente tenemos que seguir descubriéndolos. Y me gustaría que pudiéramos ver cómo Pablo, y preguntarnos cómo entiende Pablo la vida, porque qué es lo que, cómo contempla él su vida, su presente, su pasado y su futuro. ¿Cómo lo contempla? ¿Cómo contempla todo lo que su existencia? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué tenemos que aprender nosotros de eso? ¿Qué tenemos que aprender de la manera en la que Pablo está mirando su propia vida y enfocando su propia vida? ¿Qué lecciones tenemos que aprender? Y me gustaría que fuera una oportunidad para eso. Vamos a orar un momentito. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz, es tu palabra, y tú nos dejas en tu palabra, Señor, las enseñanzas que quieres que vivamos. No solo son verdades que están bien, no solo son ideas, es tu verdad que quieres que se haga viva, que se haga vida en nosotros. Señor, ayúdanos. En nuestra debilidad, tú conoces nuestras debilidades y nuestra necesidad, pero nuestra necesidad mayor es amarte a ti, es servirte a ti, es vivir para tu gloria. Y enséñanos todo lo que en este texto podamos ver en esta mañana, a poder realmente luchar para vivirlo en nuestro vivir diario. Al Señor, ayúdanos, ayuda a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Como veíamos la semana pasada, Pablo estaba dejando un encargo a Timoteo. Había un encargo solemne de parte de Dios, que había Pablo llamado a la presencia de Dios y evidentemente estaba instruyéndolo como de parte de Dios y le está pidiendo a Timoteo. ¿Alguien se acuerda cuál era la verdad principal que tenía que hacer? Exacto, la predicación fiel de las Escrituras. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Ese era el mandato que le estaba dejando y que evidentemente estaba queriendo que Timoteo cumpliera fielmente, que de hecho era lo que Pablo mismo había estado, como vamos a ver también en los versículos siguientes, Pablo mismo ha estado viviendo. Pablo ha estado, de algún modo, evidentemente viviendo eso y está pidiéndole que siga ese propio ejemplo. Y le ha estado llamando en el versículo también 5 a que cumpla su ministerio. Ministerio tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con todo eso. Pablo ha estado invitando a Timoteo a que cumpla con su ministerio y a que predique la palabra, a que siga con el testigo. ¿Por qué? Bueno, va a dar la respuesta ahora a partir de los versículos 6 al 8. La respuesta viene a partir de aquí. Dice, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De su jubilación? No está hablando de la jubilación. Está hablando de su sacrificio, de su muerte. Y evidentemente está contemplándola de una manera peculiar. Voy a utilizar esa palabra, peculiar. Me gustaría, no sé si puedes buscar el texto en la versión LBLA, que es la Biblia de las Américas. No sé, ¿conocéis la Biblia de las Américas? Es muy conocida, muy fiel, es un texto muy bueno. Utiliza un matiz que en la Reina Valera no aparece, pero está incluido, porque el verbo que utiliza, spendo, ese verbo ser derramado, como una ofrenda de libación, Reina Valera lo utiliza como ser sacrificado, ¿vale? Pero es el mismo verbo, es solo un verbo. Lo que pasa es que tiene un significado muy amplio y Reina Valera lo ha dejado más concreto. La Biblia de las Américas como que se explaya un poquito más y da un poquito más luz en ese sentido. Pero esa es la idea de lo que él está queriendo decir también. La idea del texto, del verbo que ha utilizado, ser derramado como una ofrenda de libación. ¿Vale? Esa es la manera en la que él está contemplando su propia muerte, que está cercana. De hecho, lo va a decir en el texto, dice, el tiempo de mi partida ha llegado. Es decir, él tiene claro que le queda poco tiempo para poder realmente ser ajusticiado. El Imperio Romano, como ciudadano romano, no iba a ser crucificado, como muchos creyentes. Por ejemplo, Pedro fue crucificado. En este caso, al ser ciudadano romano, Pablo iba a ser, ¿quién lo sabe?, decapitado. Encima de un tronco, una espada, un hacha, y le cortaban la cabeza. Esa se supone que fue la muerte. De hecho, varios cristianos que narran la muerte de Pablo en el segundo siglo hablan de que Pablo fue decapitado, ¿vale? Entonces, esa es lo que le está esperando y Pablo es consciente de que evidentemente está en esa situación. ¿Y qué es lo que está haciendo? Cediendo el testigo a Timoteo para que Timoteo siga realmente, fielmente la predicación del Evangelio y siga su ejemplo. Él tiene que seguir un ejemplo. Esa ofrenda de libación, que nos dice el texto de las Américas, la idea era una ofrenda que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había sacrificios, holocaustos que se presentaban. Un holocausto normalmente era un animal, ¿vale?, que se presentaba, se consumía. Una parte era consumida por los sacerdotes, otra parte era consumida hasta las cenizas, todo. Después de eso había como ofrendas de grano y después, al final de todo ese sacrificio, lo que había era la ofrenda de libación. La ofrenda de libación consistía en un líquido que era derramado sobre el altar cuando ya no había nada, ya todo se había consumido, y lo que hacía era derramar ese líquido como expresión de rendición de la vida y que evidentemente se consumía para la gloria de Dios. Era una ofrenda.
de entrega, de reconocimiento, de entrega a Dios, y a la vez era una ofrenda de gratitud por el favor de Dios. Pero era la ofrenda final, digamos, ¿vale? Pablo está utilizando esa imagen del Antiguo Testamento, esa ofrenda de libación final, está utilizándola también para su propia vida. Está diciendo, el final de mi vida, Señor, lo que tú permites es una expresión de gratitud y de adoración a ti. Su vida derramada como una expresión de gratitud, de adoración a Dios. Mejor dicho, su muerte. Porque su vida, ¿cómo la había vivido Pablo? Como dice Romanos 12, versículo 1. En el capítulo 12 de Romanos, Pablo habla, después de explicar ampliamente el Evangelio, de explicar realmente en qué consistía todo lo que Jesús había hecho, la salvación que Él había ganado para nosotros, va a decir en el versículo 1 lo siguiente. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que he dicho, por todo lo que Jesús ha hecho para nuestras vidas, ahora tened esto en cuenta. ¿El qué? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Qué era lo que estaba, de algún modo, cómo ha estado viviendo Pablo? Como un sacrificio vivo. Pablo ha estado sirviendo a Dios con todo su corazón. Pablo ha estado entregándose, soportando azotes sin fin, dice 2 de Corintios. Hambres, desnudeces, persecuciones, traiciones, ha estado soportando naufragios, ha estado soportando montones de cosas en su vida, con el fin de agradar a Dios y ser fiel al ministerio que Dios le había dado. Predicar el Evangelio y llevar a otros el Evangelio que evidentemente el Señor tenía preparado para que la humanidad escuchara. Pablo tenía ese ministerio y él ha cumplido eso, y él ha vivido de esa manera. Ha vivido como ese sacrificio vivo en el que ha renunciado a su propia voluntad por hacer la voluntad de Dios en su vida. Ese es el llamado que tenemos los que hemos conocido a Jesús. Vivir vidas como sacrificios vivos, rendidos a la voluntad de Dios. Pablo ha vivido así a lo largo de toda su vida. ¿Cómo son nuestras vidas? ¿También nos rendimos nosotros al Señor? ¿Nos estamos rindiendo? ¿Somos un sacrificio vivo? El Señor busca que cada uno de nosotros seamos ese sacrificio vivo, que tengamos corazones dóciles para seguir su voluntad. Es la idea, es hacer su voluntad en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en el trabajo, en nuestras relaciones como hermanos. Nuestras vidas tienen que estar marcadas por esos valores, por esa vida que el Señor espera de nosotros. Ese es el sacrificio vivo. Renunciando a nuestros orgullos, a nuestros egoísmos, para vivir a la manera de Jesús. Eso es lo que ha hecho Pablo. No solo vive una vida así, como sacrificio vivo, sino que también vive una muerte como un sacrificio que evidentemente es una ofrenda de gratitud al Señor. Eso es lo que está tratando de mostrar Pablo con este versículo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Cuando dice para ser sacrificado, tiene que ver con ese matiz. Entregado como una ofrenda. ¿Cómo está contemplando Pablo su muerte? ¿Qué pensáis cuando utiliza esas palabras? Y ahora vamos a seguir la siguiente, ahora vamos a seguir entendiendo más lo que es, la manera en que la está contemplando, ¿vale? Sigue el versículo 6 diciendo, y el tiempo de mi partida está cercano. Los verbos que utiliza aquí son muy
interesantes, porque el verbo que utiliza para partida, además no utiliza muerte, si os dais cuenta, ¿no? No dice, ahora ha llegado la hora de mi muerte, no, está utilizando una palabra y lo hace con un interés claro. Ha llegado mi partida. El verbo lo que está tratando de resaltar es, o lo que está simbolizando es como un barco que suelta amarras y va hacia su destino, navegando, llegando a su destino. Julián seguro que sabe de soltar amarras, ¿verdad? Pablo está utilizando ese verbo precisamente con el propósito de decir, suelto amarras de este mundo, pero porque voy a mi destino, voy a mi hogar eterno, voy al lugar que me pertenece. Eso es lo que está queriendo de algún modo simbolizar con los verbos que está utilizando y con las expresiones que está queriendo resaltar aquí. Pablo está queriendo traer una visión de desesperación, de desánimo, de decepción ante su pronta muerte. Para nada. Para nada está contemplando su propia muerte de esa manera. Precisamente por los verbos que está utilizando y por las expresiones que está utilizando Pablo aquí. Él está hablando de su muerte como una ofrenda para Dios, de olor grato para Dios, algo que va a servir para seguir dando gloria a Dios. Y a la vez está viendo su partida de este mundo no como con el temor o la ansiedad de abandonar el gran tesoro de su vida. Todo lo contrario, él lo que está tratando de expresar es que va precisamente a su tesoro, va a encontrarse con su Señor. Y que por lo tanto, evidentemente, hay una serie de lazos humanos que tiene y hay una serie de emociones que van a estar ahí de algún modo entrelazándose. Pero la visión que está transmitiendo Pablo en este texto no es la de desesperación porque se va a morir, en absoluto. Él está queriendo dar gloria a Dios con el sacrificio que Dios permite, con su muerte. Y está queriendo recordar que sus amarras se sueltan para llegar a su hogar eterno, al destino que está esperando. La presencia de Dios. Esa es la visión, esa es la manera en la que está entendiendo y presentando su pronta marcha. Para Pablo, su muerte no era el final. Él tenía absoluta esperanza de lo que iba a haber después de la muerte. Y tenía una profunda confianza de que iba hacia lo mejor, hacia la presencia de Dios. ¿Tú y yo tenemos esa misma visión de la partida de este mundo? Ninguno de los que estamos aquí estamos libres de que mañana nos dé un cáncer galopante o el virus pille a alguien. Ninguno. ¿Cuál es nuestra visión primero de nuestra vida y luego de si tenemos que partir de esta vida? ¿Nos podemos identificar con Pablo? Con ese aplomo, esa tranquilidad, esa confianza de saber qué es lo que va a ocurrir en su vida. ¿Tenemos esa paz? O cuando llegan algún problema nos desesperamos con quizás cosas mucho menores. La muerte, estoy hablando de un problema que quizás es el momento más serio de nuestra existencia, ¿no? El partir de este mundo. Vamos a otras situaciones menores. ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones menores? A esos problemas menores. ¿Nuestro corazón se llena de desespero? ¿O hay paz o descanso en medio de las dificultades de la vida? En medio de los conflictos
son imposibles de evitar o de no tener, van a ocurrir de un tipo o de otro. ¿Por qué Pablo enfrenta su situación con ese aplomo, con esa paz, con ese descanso? Creo que está claro, porque conoce a su Dios. Tiene una comunión muy fuerte con el Señor. Su corazón está apasionado por Dios. Lo conoce tanto y tiene ese descanso que en medio de las dificultades él sabe lo que significa la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él lo ha dicho. Él ha hablado de paz que sobrepasa todo entendimiento. Él ha hablado del gozo, incluso en medio de toda situación. Ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, dice Filipenses 4. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. En Cristo. El centro de su existencia, el centro de su vida, de su experiencia, es Jesús. Al estar viviendo de esa manera, enamorado de Jesús, él encuentra un poder que humanamente no tenemos. Humanamente no tenemos el poder para enfrentar los miedos que nos acechan, las dificultades que nos vienen, la falta de sustento, una enfermedad que aparece, el conflicto que se vuelve complejo. No tenemos las fuerzas en nosotros mismos. Necesitamos fuerzas de alguien que está fuera. ¿Ese se llama Jesús? Eso es lo que el Señor ha venido a ayudarnos. El Señor ve nuestra debilidad, reconoce nuestra habilidad y viene y dice: yo puedo ayudarte. Yo tengo el poder para ayudarte a vivir de una manera diferente, especial, sobrenatural, en medio de un mundo que tú solo no puedes enfrentar. Eso es lo que está ocurriendo en Pablo. Hay una fe que sostiene su vida y que lo dirige. Lo dirige y le bendice de tal manera que evidentemente lo estamos viendo en su vida, en sus reacciones. ¿Esta manera de vivir te parece demasiado radical? ¿Qué pensáis? Pasa por tu mente la idea de: esto es chungo, esto es demasiado duro. Yo quiero algo más tranquilito. Como alguien decía: yo quiero 3 euros de Dios, no quiero más. Yo personalmente no creo que es radical. Yo creo que es a lo que nos llama el Señor en nuestras vidas. Que es cierto que las situaciones de Pablo que él vivió, posiblemente ninguno de los que estamos aquí lo vivamos. Muy posiblemente. Viviremos otras que exigirán el poder de Dios en nuestras vidas para poder vivirlo a la manera de Dios. Eso sí. Eso sí. La pregunta es: ¿deseamos vivir a la manera de Jesús? ¿Buscamos vivir a la manera de Jesús en medio de las circunstancias que nos toca vivir? ¿Buscando el poder de Dios para poder vivir de manera sobrenatural? ¿Para vivir de manera distinta a los que están ahí fuera, que no tienen a Jesús? Porque eso es lo que el Señor quiere con mi vida y con la tuya. El Señor no quiere que seamos simplemente que reaccionemos igual que todos los demás, que están sin Dios en sus vidas. Nuestra manera de vivir tiene que ser distinta. La única manera de poder vivir así, de forma distinta a aquellos que no tienen al Señor, es descansando y confiando en Jesús y recibiendo el poder del Señor para poder realmente ser distintos. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Un pueblo distinto, ser sal y luz, y nos quiere hacer diferentes. Muchas veces escucho: no, es que tenemos que ser como el mundo. Sí, tenemos que acercarnos, vale, pero tenemos que ser distintos al mundo. Tenemos que ser diferentes.
Porque si no somos distintos, si no somos diferentes, ¿qué les estamos mostrando? Y cuando me paro a meditar y a ver la vida de Pablo, de este hermano, me desafía mucho. No sé si te desafía a ti, pero a mí me desafía. Y me alegro que me desafíe. Me alegro que me desafíe, que me invite, que me incite a querer vivir lo que no estoy viviendo. A no conformarme, porque Dios no nos llama a conformarnos, nos llama a poder realmente ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es a lo que nos llama. Y si eso se llama radical, yo quiero ser radical. Quizás nos dirán esto o lo otro, ¿no? Pero la opinión que nos debe importar tiene que ser la de nuestro Señor, porque Él es el que nos está mirando. Y Él es a quien evidentemente vamos a darle cuentas. Pero si os dais cuenta, cómo está enfrentando su presente, que le va a llevar a la muerte en poco tiempo. Lo está enfrentando de una manera tremenda. Yo quiero tener esa manera de ver la vida y de ver la muerte también. Porque si mañana me toca, yo quiero vivir y enfrentar esa realidad en el poder de Jesús, en el poder del Señor, en el poder de Cristo. Porque de esa manera vamos a darle gloria al Señor. Encontrando paz, incluso en los momentos en los que nuestra vida se va. Y eso puede ocurrir. Eso significa seguir agarrándonos al Señor y vivir para Él. Mirad cómo Pablo está hablando de ese presente que tiene enfrente y está diciéndole a Timoteo, Timoteo, fíjate en los buenos ejemplos, aprende de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Deja que el Señor siga tratando con tu vida y haga también contigo lo mismo. Déjalo. Y sigue ahora en el versículo 7, donde va a hacer un pequeño repaso de su pasado. Va a estar tratando de hablar ya no de ese presente solo, sino también va a hablar de su pasado. Mirad cómo lo expresa. Dice, porque yo ya versículo 7, he peleado, dice, la buena batalla. Habla de pasado. He completado mi batalla, ya la he peleado. Dice, he acabado la carrera. Ha completado algo más, su carrera. Dice, y he guardado la fe. Está hablando de su pasado y está tratando de recordar realidades que ha vivido y que el Señor le ha ayudado a vivir para poder realmente ser ese instrumento escogido para bendecir al pueblo de Dios. Y evidentemente, dar gloria a Dios sobre todo. Porque el fin de la vida de Pablo no era el bendecir a sus hermanos. Eso no era lo primero. Que sí lo era, ¿eh? Es decir, que sí lo hacía y que sí lo hizo, pero no era el fin principal. ¿Cuál era el fin principal? Su amor a Dios. Su amor por la gloria de Dios. Como consecuencia de eso, bendijo a sus hermanos. Absolutamente. Pero el fin era el Señor. Y dice que se ha esforzado, ¿no? Es lo que trata de decir. He peleado la buena batalla de la fe. Se ha esforzado. Ha habido en su vida ese trabajo intenso por el servir a su pueblo, por el cumplir fielmente lo que Dios estaba esperando de su propia vida. Pablo ha luchado. Y creo que eso es algo importante que me gustaría animarte. Pablo ha peleado. La pelea y la lucha es algo que tú esperas sentado, que te llegue, o tienes que tomar alguna acción.
Tienes que tomar acción, ¿verdad que sí? El soldado enfrenta la batalla sentado en una silla esperando a ver si ya, oye, la batalla se resuelve, a ver si ya los problemas se quitan y bueno, oye, cuando ya las cosas se arreglen, entonces, no, toma decisiones, toma pasos. A veces nosotros queremos, como creyentes, vivir la vida de Jesús, pero tenemos que dar pasos también. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que pasar tiempo con el Señor, con la palabra, orando. Tenemos que estar edificándonos los hermanos juntos. Tenemos que, evidentemente, estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos, ¿no? Hay una serie de cosas que tenemos nosotros, pasos que dar y que, evidentemente, aplicar a nuestras propias vidas. Es como el que quiere... si viviéramos la vida como el que está esperando que le toque la lotería, no significa, no tiene nada que ver, esa idea no tendría nada que ver con lo de he peleado la buena batalla. Porque la buena batalla implica acción, búsqueda de agradar, de dar pasos, de hacer aquello que el Señor te está pidiendo, implica esfuerzo, implica dedicación. Si yo quiero hacerme millonario y lo único que hago para ser millonario es comprar un décimo de lotería, me siento y me espero sentado, espero que me toque. Es como la frase esta, no sé si la habéis escuchado alguna vez. ¿Tú qué estás esperando a que se alineen los planetas? No sé si la habéis escuchado alguna vez, pero la idea es que espero que todo se conjunte, todo se organice y cuando todo, entonces... No, hay una determinación, hay un esfuerzo que evidentemente Pablo está tratando de expresar y de compartir y es lo que evidentemente ha vivido. Y lo ha vivido, ¿para qué? Dice, para la buena batalla. ¿Qué es la buena batalla? Seguir a Jesús, servir a Dios con todo el corazón. Jóvenes, me gustaría animaros a que dediquéis vuestras vidas a servir al Señor. Jóvenes y mayores, ¿eh? Los demás os sentís jóvenes también, ¿verdad que sí, Ana? Tú también te sientes joven. Bien. No, la vida que Dios nos ha regalado, nos ha dado, no es para tener una vida... Hoy en día nos dicen que lo más importante es ser millonario. La mayoría de la gente está esperando que le toque la lotería. El golpe para no dar ni golpe después, claro. La mayoría de la gente está esperando ese. Ese es el fin de sus vidas. Vivir una vida tan tranquila, tan cómoda, tan fácil, porque con el dinero es el que te lo da todo, ¿no? Mira, lo que Dios te dé, disfrútalo. Porque si Dios te lo da, es para que lo disfrutes. Pero nunca olvides que el fin de nuestras vidas no es para vivir y disfrutar de los deleites de este mundo. Es para la gloria del Señor. Y me gustaría, jóvenes, invitaros. Me gustaría invitaros y animaros a que haya jóvenes que quieran servir a Dios. Jóvenes que quieran entregar sus vidas al Señor. Jóvenes que quieran ser el día de mañana pastores. Ancianos dentro de la iglesia. Diáconos. Misioneros. Me gustaría animarte. Estudia tu carrera de derecho, de lo que tengas, de ingeniería, de lo que sea. Y hazlo bien, lo mejor que puedas. Pero me gustaría invitarte a que sirvas a Dios con todo tu corazón. Y si Dios te llama, con todo tu tiempo. Porque Dios nos está llamando y está invitando a ello precisamente. Y eso es lo que ha hecho Pablo. Dios lo llamó en el capítulo 22. De hecho él narra ese momento y él ve cómo, recuerda cómo evidentemente pues el Señor le llamó utilizando a Ananías. ¿Os acordáis? Ananías fue el que Dios utilizó, no quería porque le tenía miedo este hombre y al final cumple con el propósito de Dios y le dice a Pablo, Dios te quiere a ti para que le sirvas y quiere que le sirvas con toda tu vida. Y tienes que predicar el Evangelio a todo el mundo que no conoce el Evangelio. Ha peleado, esa ha sido su vida, su lucha y me gustaría animarte a que sea también un esfuerzo,
el hecho de buscar a Dios en tu vida y de servirle y de agradarle, y que evidentemente para la gloria de Dios. Dice, he acabado la carrera. Pablo va a hablar ahora de la carrera, de esa competición, ¿no? Que evidentemente, pues, de algún modo simboliza esa vida en la que él es fiel a Dios. Y dice que la ha acabado. No dice que ha acabado su vida. Dice que ha acabado su ministerio aquí en la tierra, que es otra cosa. Porque él sabe que tiene la esperanza y sabe hacia dónde va. Entonces, lo que ha acabado es su tiempo en este mundo, por el cual ha estado evidentemente realizando su ministerio y llevando a cabo su vida, ¿no? Y eso es precisamente lo que evidentemente Pablo está queriendo transmitir aquí. Él ha sido fiel y quiere seguir siéndolo fiel. Y Pablo quiere cumplir aquello para lo cual el Señor le llamó, que es extender el Evangelio y evidentemente llevar hasta el fin del mundo la palabra de Dios. Y él estuvo dispuesto a soportar muchas cosas precisamente por ser fiel al Señor. En la carrera, no es evidentemente son 100 metros, es una maratón, hay momentos, Angelito, seguro que hay momentos de pájara, ¿verdad? En medio de una carrera larga se te quitan las ganas, pierdes las ganas, las fuerzas, tienes ganas de tirarte al suelo, de abandonar la carrera. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero eso ocurre en la vida del creyente también. A veces hay momentos así. Y ahí es donde el Señor nos invita a seguir recordando que no hemos llegado al final, que hay que seguir corriendo, que hay que seguir avanzando, que tenemos que seguir llevando a cabo, porque no ha llegado el final de nuestros días, el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y Pablo ha tenido claro eso a lo largo de su historia y ha acabado, dice, esa carrera. Empezar la carrera muchas veces es fácil. Lo más difícil es terminarla, ¿no, Ángel? Lo más difícil en la carrera no es empezarla. Y en la carrera cristiana también. Lo más fácil es empezar. Lo más difícil es terminar. Y terminar bien. Eso es lo que Pablo está diciendo. He acabado mi carrera. Empecé mi carrera y la he terminado bien. No lo dice, pero evidentemente está implícito, con la ayuda de Dios. Por el poder de Dios. Porque no podría ser de otro modo. Solo por el poder de Dios puede acabar la carrera. Y eso es precisamente lo que está queriendo resaltar también. Hay un pequeño texto de Eclesiastés, el capítulo 7, que me gustaría leerlo, y nos dice, el versículo 8, dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Y habla también de lo mismo, ¿no? Del fin, del llegar hasta el final, porque evidentemente se ha completado la meta, se ha llegado hasta donde se quería. También en nuestras carreras, al final, una de las cosas que el Señor nos invita de diferentes maneras es a llegar al final. Y nos llama a llegar a ese final, a ser conscientes de que va a haber momentos complicados y que hay que perseverar. Por eso dice en varios textos, Filipenses, Mateo, dice, el que persevere hasta el fin. Y nos llama el Señor perseverar hasta el fin. Hay momentos las fuerzas se pierden, sí, pero mira a Jesús para recibir nuevas fuerzas y levantar alas como águilas. Eso es lo que está el Señor queriendo también enseñarnos a través del propio Pablo. Y el domingo, ¿cuándo fue? El jueves, ¿verdad, Emilio? Compartiste un texto. ¿Cuál fue el que compartiste? ¿Os acordáis? ¿Cuál fue el que compartió? Lucas 24, los dos de Maús. Los dos de Maús que querían volver de nuevo a su pasado. Estaban planteándose abandonar su pasado, o sea, su presente, para volverse atrás. Querían irse a Emaús, de nuevo a su casa, a su pasado.
pero el Señor se les presenta. ¿Y sabéis por qué por qué estaban abandonando? Dice, si vas a leer en en Lucas 24, hay un texto, el verso 17, donde explica qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pasando por sus mentes. Lucas. Dice el 17, estaban tristes, ¿vale? Y vamos al 21, que es el que yo quería mirar. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Sabéis cuál fue el problema de querer volver atrás? ¿O la causa de querer volver atrás? Sus expectativas. Ellos querían que las cosas ocurrieran a su manera, que Israel fuera restaurado, que el gobierno del Mesías viniera, que los romanos desaparecieran y que Cristo, o el Mesías, instaurara su reino, su autoridad. Pero eran sus planes, pero no eran los planes de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que su corazón se llena ¿de qué? De decepción, de frustración. Entonces dice, esto no vale la pena. Esto ha sido todo una tomadura de pelo. Volvámonos atrás. Es lo que ocurrió. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te puede pasar? Hasta que no miraron a Jesús, hasta que no se acercaron a Él, no entendieron. O mejor dicho, hasta que Jesús no se acercó a ellos. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de acercarnos también a Jesús y permitir que Él abra nuestro entendimiento por su palabra. Si nosotros no estamos fundados en las Escrituras, nuestro corazón se llena de decepción, de frustración, porque no se cumplen las expectativas que nos gustarían. ¿Cómo te gustaría que fuera la vida, la iglesia? ¿Cómo te gustaría que fuera? No es la pregunta, permíteme que te diga una cosa. La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? De cómo debe ser mi vida y cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser mi realidad. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No es tanto qué es lo que yo pienso o qué es lo que me gustaría a mí, sino qué es lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tiene lo mejor para nuestras vidas. Siempre. Y esa es la manera en la que está evidentemente viviendo Pablo. Y él está también invitándonos a ti y a mí a acabar la carrera, hermanos, a seguir avanzando, a seguir confiando en el Señor, a seguir descansando en Él, a encontrar fortaleza en Jesús, en su presencia en nuestras vidas, en su palabra, por medio de la oración. Eso es lo que el Señor está queriendo ayudarnos también. Y Pablo sigue hablando de ese pasado y dice, he guardado la fe. Aquí cuando está diciendo que ha guardado la fe, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, tiene que ver con lo que evidentemente él mismo ha estado enseñando, con ese depósito, que es como lo llama luego en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, le dice a Timoteo, dice, guarda el del buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El versículo 13 nos da luz. Si lo lees, dice, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es la misma idea, lo pasa dicho de maneras distintas. Por eso dice, guarda el buen depósito, es ese núcleo de verdad que evidentemente ellos estaban enseñando y compartiendo con aquellos que querían escuchar el Evangelio.
Y Pablo está diciendo, he sido fiel, he defendido la palabra, he defendido la verdad de Dios, la he conservado, la he custodiado, la he guardado, y evidentemente eso es parte de lo que era su ministerio y de lo que también Dios esperaba de él. Y a tal precio, a tal punto, que había estado guardando y defendiendo la palabra de Dios, que ahora le tocaba, precisamente por ser fiel a Dios, entregar la vida. Porque eso es lo que está ocurriendo en la vida de Pablo. Él, por ser fiel al Señor, por predicar el Evangelio, por anunciar la verdad de Cristo, tiene que sufrir. En el caso de Pablo, la muerte, ¿no? Nerón, el emperador, decide que tienen que quitar de en medio a Pablo, que es una mala influencia para su sociedad. Como está ocurriendo hoy también, en algunos sitios, pastores que están predicando en la calle y se los están llevando la policía. Otros, en Occidente, no estoy hablando de Asia, por ejemplo, o en la India, que creo que era también otro que estaba ocurriendo, pastores que estaban siendo arrastrados por predicar el Evangelio y evidentemente estaban sufriendo también la consecuencia. Quizás nosotros no sufrimos esas consecuencias, pero sí quizás tenemos que sufrir el menosprecio, la burla quizás de otros por querer ser fiel al Señor. Y eso es lo que está ocurriendo en la vida en este momento de Pablo. Y me gustaría dejar solo contigo un pequeño versículo de Proverbios que nos ayude a meditar y a seguir recordando esta verdad importante. El temor del hombre pondrá lazo. Si nuestra preocupación o nuestro temor tiene que ver con lo que los demás piensan, si eso es más importante que lo que Dios piensa, eso es un lazo que nos atrapa. Eso es un lazo que nos destruye. ¿Y qué dice el texto? ¿Cómo sigue? Dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. No lo he dicho, 25. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. Si tu miedo es más a lo que otros piensan de ti que a lo que Dios piensa de ti, párate y pídele al Señor su ayuda. Porque nuestro temor tiene que ser al Señor. Él es el que tiene que guiar nuestras vidas. No lo que opinen los demás o que opine alguien, ni siquiera lo que pueda opinar alguien que está muy cerca de mí. Lo que importa es lo que Dios dice, lo que Dios opina. Y eso es lo que ha ido guiando la vida de Pablo. Y evidentemente está dejando testimonio para que también Timoteo siga en esa dirección. Y Pablo ya termina con este último versículo, con esa recompensa, digamos, con ese también premio, en un sentido, que no es premio, porque es un premio, es un regalo de parte de Dios. Pero resalta esta idea, dice, por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia. La corona de justicia era evidentemente un símbolo de victoria. ¿De sus propios méritos? No, porque la justicia no era algo suyo, era algo que Dios le había otorgado por la muerte de Jesús en la cruz. Esa es la verdad, evidentemente, que hay detrás de este texto también. Y entonces Pablo está ahí queriendo reconocer y evidentemente recordar que no ha sido Nerón, ni evidentemente es la sentencia que Nerón declaró sobre él, porque Nerón lo hace culpable, ¿verdad? No es esa sentencia, no es la opinión de lo que dice autoridades ni siquiera, o cualquier otra persona, sino es la opinión que Dios tiene de su vida, lo que realmente le impacta y le llena de fortaleza. Por eso dice lo que dice. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Su opinión
la opinión que realmente le está importando, es la del Señor. Y el Señor es el que declara a Pablo como justo. Y a la vez, evidentemente, el que le declara a Pablo como vencedor. Más que vencedor, como dice Romanos. Es la opinión, evidentemente, del Señor. Que la opinión que más nos importe, hermanos, sea la de nuestro Dios. Sea la de nuestro Señor. Y escucharemos muchas voces que nos dirán cómo tenemos que vivir, qué tenemos que pensar, qué tenemos que creer, qué tenemos que decir, cómo tenemos que reaccionar. Pero la voz que tiene que dirigir nuestras vidas tiene que ser la del Señor. Quien tiene que marcar la dirección de nuestras vidas es Jesús, es nuestro Señor. Ni siquiera la opinión de mi esposa es más importante que la opinión de mi Señor. Ella puede opinar y puede darme su opinión. Pero si su opinión va contra lo que Dios dice, ¿quién tiene que gobernar mi vida? ¿La opinión suya o la de Dios? No son ni siquiera mi opinión, ¿eh? No es ni siquiera mi opinión la que tiene que dirigir y gobernar mi vida. Es la opinión de Dios. Es lo que Dios dice en su palabra. Esa tiene que ser lo que realmente esté gobernando nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor está buscando. Y está, evidentemente, Pablo queriendo también enseñar a Timoteo. Timoteo era un joven y un hombre tímido. Consideraba las opiniones a veces de los demás, más de la cuenta. Y Pablo sabe eso, cómo es Timoteo, y le está diciendo: no, Timoteo, la opinión más importante en tu vida tiene que ser la del Señor. Si tú quieres servirle fielmente, deja que la opinión del Señor sea más importante que cualquier otra, que la tuya propia. El Señor también nos dice eso a nosotros, hermanos, en esta mañana. Que su opinión sea lo más importante. Y mirad lo que dice a continuación, es tremendo también este pequeño final del texto. Dice: por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice, y no solo a mí. Por si alguno tenía dudas. Porque alguno podía pensar, pero Pablo, si eso era un héroe de la fe, y yo que soy mi fe pobrecita. Pues el Señor dice que si tú has creído con todo tu corazón, has confiado en Él, mira lo que dice: no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa corona de justicia es para todos aquellos que han conocido de verdad a Jesús, que han entregado sus vidas al Señor. Y Pablo está remarcando algo que me parece una nota muy interesante, una nota final que está tratando de dejar en este último versículo. ¿Qué veis, qué característica veis ahí de los que conocen a Jesús? En ese versículo. ¿Qué diríais? A ver, alguien que levante la voz y diga, pues mira, esta es la característica de los que conocen a Jesús, que resalta ese texto. ¿Cómo? Exacto. Sino que también a todos los que aman su venida. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí con eso? Bueno, lo que está diciendo es que un creyente no vive amarrado a este mundo, a las cosas de este mundo.
lo que está diciendo es que el creyente tiene en su corazón un profundo anhelo. ¿Cuál? Ver a Jesús. No está hablando de que ahora todos los creyentes queremos morirnos, no está diciendo eso. No está hablando de la muerte en sí porque sí. Está hablando de querer encontrarse con Jesús, con el Señor. Es el anhelo profundo de querer estar en la presencia de nuestro Señor, porque eso es lo mejor. Este mundo se está autodestruyendo. Cada vez hay más mal. La palabra lo dice. La maldad aumentará. El amor de muchos se enfriará. Está ocurriendo. Cada vez locuras mayores. Cada vez locuras más sorprendentes. A ver qué es lo mejor y qué es lo bueno. Como decía un pastor el otro día, en no sé qué país detienen a un pastor por predicar el evangelio y liberan a un hombre que había estado violando niños. El absurdo. Absurdo. Bueno, esa es la realidad de nuestro mundo también. ¿Sabéis qué es lo que ocurre cuando hay un creyente que conoce al Señor? O mejor dicho, cuando hay un hombre y una mujer que conocen a Dios. Anhelan que llegue Jesús y ponga su autoridad, imponga su reino. Venga y ponga orden, traiga justicia y traiga paz. ¿Sí o no? Eso es lo que está queriendo resaltar aquí. Mirad, Primera de Tesalonicenses, vamos a leer algunos versículos simplemente y brevemente, ya estoy terminando. Primera de Tesalonicenses 1, versos 9 al 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, está hablando de otros que se habían convertido por Acaya y Macedonia, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Hay características de estos que se han convertido. Os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar. Una de las características claras que hay en el texto, en las Escrituras, es que aquellos que aman a Jesús, aquellos que conocen a Jesús, una de las cosas que hay en sus vidas es que esperan la manifestación de Jesús en su reino, en su segunda venida. Esa es una de las características. Romanos 8:23 habla del gemido del Espíritu Santo en ese capítulo, pero también va a hablar del gemido de aquellos que conocen a Jesús por estar en su presencia. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De nuevo, el anhelo por estar con Jesús. Esa es una característica que tiene que estar en nuestras vidas, hermanos. Tito 2:13 es otro texto. Dice, voy a leer desde el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y podríamos seguir con otros textos, donde se nos habla precisamente de la misma idea. Una de las características del pueblo de Dios es que espera la manifestación, anhela la manifestación de su Señor. Porque el mundo en el que estamos necesita la presencia de Cristo. Esto para algunos puede que nos escuchen, pueden decir, esto es locura. Algún joven estará pensando, pero si yo no me he casado, no tengo novio ni tengo novia y quiero casarme y quiero... Dios sabe todo, no sé qué es lo que va a ocurrir. Pero Dios puede darte. O no. Pero que en lo que sea, descansa en el Señor. ¿Sabes por qué?
porque Jesús tiene lo mejor para nuestras vidas. Esa es la verdad de la fe. Esa es el meollo de la fe cristiana. La auténtica vida no está aquí. A veces nosotros nos amarramos aquí a este mundo, con posesiones, con cosas, con relaciones, y estamos agarrados y no queremos. Es que estamos agarrados como las lapas, no queremos. Tenemos miedo a soltarnos. Pablo no está diciendo que esa no tiene que ser la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es el tener el anhelo profundo de estar en la presencia de su Dios. Porque ¿sabéis dónde va a haber plena, absoluta paz? Auténtica justicia, auténtico amor. Aquí no. Aquí no. Por eso Pablo tenía el descanso y la paz. Y él decía, está pronto llega mi partida, mis amarras se sueltan. Porque tenía la esperanza profunda, seria, de que iba a estar con su Señor. Y eso es lo mejor. ¿Sabéis? Hay una oración que termina, me gustaría terminar con eso, es Apocalipsis 22. Hay una oración ahí de Juan. Y dice el versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, es Jesús, dice, ciertamente vengo en breve. Son palabras de Jesús, ¿eh? A continuación, habla Juan y dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, que esta sea una oración en nuestros corazones. Nuestras oraciones tienen que estar marcadas por un clamor para que Jesús venga, para que Jesús haga justicia en este mundo, ponga orden en medio de este mundo, ponga vida auténtica, porque no la hay. Y el Señor nos está invitando también en esta mañana a decirle eso. Sí, ven, Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a poder buscar y anhelar eso en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos ayude. Y que nos siga llenando de esperanza en Él y de fortaleza en Él. Porque Él es el que consuela nuestros corazones. Cuando estemos en su presencia, no necesitaremos, estaremos absolutamente plenos, perfectos en todo y saciados en todos. ¿Sabéis por qué? Porque estaremos en su presencia y porque Él estará satisfaciendo, llenando nuestro corazón. No necesitaremos otra cosa. La gran necesidad que tenemos es la de su presencia, que sacia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que nos espera, de manera plena y absoluta. Amén. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra sigue, Señor, alentando nuestro corazón a confiar en ti, a descansar en ti, a buscarte a ti, a llenarnos de ti, Señor. Señor, danos la fe de Pablo, Señor. Ayúdanos a creer, a mirar, a contemplar la vida como Pablo, Señor. Ayúdanos a contemplar su presente de la manera que Él lo hacía, su futuro como Él lo hacía, descansando y esperando en ti, Señor. Y si alguno de nosotros tenemos que enfrentar la muerte, Señor, danos la paz para saber descansar en ti y saber que nuestras amarras se sueltan en tu tiempo. Porque tú tienes el tiempo establecido en el que nuestras amarras se van a soltar, Señor. Y, Señor, ayúdanos a seguir recordando que tu presencia, que cuando estemos delante de ti, eso va a ser lo mejor.
será lo mejor que podamos vivir en toda nuestra existencia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos hace ver lo que no vemos. Señor, te ruego que tú ayudes a mis hermanos, a aquellos que están dándole vueltas a lo que han estado escuchando en esta mañana. Señor, trata con su corazón, ayúdales a entender, a amar lo que dice tu palabra y a desear tus planes, tus propósitos. Sigue tratando con nuestras vidas, Señor, sigue ayudándonos a ver como aquellos de Emaús que no veían. Señor, ayúdanos a ver a tu manera. Señor, abre el entendimiento de nuestras vidas para vivir para tu gloria y para darte la gloria en cada situación de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.